nosotros en la cruz. Padre, te damos gracias por él, por la vida de tu Hijo, Señor. Gracias porque proveíste un Salvador, Señor, para nosotros. Y ahora nosotros, Padre, tenemos entrada a tu trono, Señor. Y sabemos, Padre, que el día que partamos de esta tierra, vamos a estar en tu presencia, Señor. Y espero yo, Señor bendito, que yo junto con mis hermanos, Padre, estemos, Señor, para dar buenas cuentas, Señor, para presentarnos delante de ti sin vergüenza, Señor, sin temor, Padre, habiéndonos puesto a cuentas en esta tierra antes de partir, Señor. Te doy gracias. Bendice a mis hermanos que no están aquí por cualquier razón, por trabajo, por lo que sea, que no estén aquí. Bendícelos, Señor. Bendice a cada uno de ellos, donde quiera que estén, el que esté desanimado, Señor. Anímalo, Padre. Tú eres el único, Señor, que puedes traer ánimo a su vida, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Les voy a leer unos versículos antes de comenzar y a ver si alguien me puede notar en estos versículos de qué está hablando o a qué es lo que algo que encuentren ustedes en común entre un versículo y otro. Primero es Filipenses 4:13, todo lo conocemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Romanos 12:5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Primera Tesalonicenses 4:16 dice así, porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hasta ahí. ¿Alguien me podría decir si encontró algo que tenga que ver un versículo con otro o nada? Pues nada más que todos hablan que somos de Cristo. ¿Cómo? Que todos hablan que somos de Cristo. ¿Nadie más? ¿No? Pues sí, eso quiere decir, pero no de Cristo, en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, somos un cuerpo en Cristo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué quiere decir todo esto, hermano? ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos hablando aquí? El pasaje que leímos de Efesios. Yo no voy a hablar del matrimonio. Voy a tocar un poquito, pero esto no está, esta prédica no habla acerca del matrimonio. Dice la palabra de Dios, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Les voy a leer del 27 en adelante, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 32 dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Por qué el apóstol Pablo tiene que estar hablando del matrimonio y al final acaba diciendo que esto dice, grande es este misterio? Yo les estoy diciendo esto acerca de los matrimonios porque esto es respecto de Cristo y de la iglesia. Como que está tocando dos temas en uno, ¿no? Del matrimonio y de la iglesia. Pues sí, él manda cómo debe ser un matrimonio, pero el matrimonio, ese es el misterio, no es algo que no se pueda resolver, no, el misterio es algo, cuando el apóstol Pablo se refiere al misterio, es algo profundo de estudiar, es algo que Dios nos quería explicar, pero que no es tan sencillo como parece. ¿Usted se puede imaginar la relación que nosotros tenemos con Dios o con Cristo? Se la platica usted al mundo, el mundo no lo entiende. ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada acerca de la oración?
que la importancia de nosotros tener comunión con Dios, de hablar con Dios, estar constantemente en oración. Aún nosotros comenzamos nuestra vida cristiana con una oración. Bueno, aquí el Señor nos dice, el apóstol Pablo, nos trata de enseñar la relación que la iglesia tiene con Cristo. Y es una relación de unidad. No puede estar separada la iglesia de Cristo. No se puede, no hay manera. La única manera que nosotros tenemos de sostenernos es en Cristo. ¿Verdad? Acuérdense también de la parábola que el Señor dice de la roca, del hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Es Cristo. Bueno, acuérdense, dice que si no está edificada la casa sobre la roca, que es Cristo, entonces nosotros estamos perdidos, ¿verdad que sí? Bueno, aquí dice, mire, vamos a ir acercándonos o tratando de entender lo que el apóstol Pablo decía aquí. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es aquí primero que unos a otros nos tenemos que entender, pero no lo deja así a la ligera. Sométanse unos a otros, no. Él da y explica claramente cómo deben ser. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Cómo deben sujetarse las mujeres a su marido? Ser obedientes, respetarlo. ¿No es así como la iglesia tiene que respetar al novio? A Cristo, que es nuestra cabeza. Es la misma manera. Aquí no se trata de que, mire, la Biblia dice que las mujeres deben amar a sus maridos, deben de respetar a sus maridos, y a la mujer, al hombre le dice, ama a tu mujer, ¿verdad? ¿Por qué a la mujer le dice que nos respete y a nosotros como hombres nos dice que amemos a nuestra mujer? ¿Por qué? Porque Cristo nos amó de esa manera. Y la iglesia tiene que respetar a su marido, que es el Señor. ¿Por qué? Por respeto a Él. Y de esa manera la mujer tiene que respetar a su marido como respeta a Cristo. Y la iglesia ve que es la misma relación que Dios tiene, la iglesia tiene con Dios. Es que nosotros tenemos que respetar a Dios, así como el matrimonio es solamente un ejemplo de lo que es la iglesia con Cristo. Por eso es importante el matrimonio en la sociedad, porque de esa manera es de la manera que el mundo puede ver la misma relación que ven un buen matrimonio, es la misma relación que nosotros tenemos con el Señor. Si nosotros fallamos en eso, estamos fallándole al Señor. Por eso dice que la mujer debe sujetarse a su propio marido. Nosotros tenemos que sujetarnos a Cristo. Y luego dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ve la misma relación. Cristo amó a la iglesia y de esa manera nosotros tenemos que amar a nuestras mujeres. Si nosotros no amamos a nuestras mujeres, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciéndole al mundo que Cristo no amó de esta manera a la iglesia. Cristo nunca va a abandonar su iglesia, ¿verdad que no? Cristo no va a dejar desprotegida a su iglesia. Mire, dice aquí, maridos amados como Cristo amó a su iglesia, se entregó a sí mismo por ella. De esa misma manera nosotros tenemos que amar a nuestras mujeres, porque el Señor nos ama de esa manera. Dice, pero mire lo que dice aquí, para santificarla. O sea, el Señor no se casó con una iglesia santa, ¿verdad que no? El Señor se casó con una iglesia o con la novia era imperfecta, estaba sucia, estaba descuidada. Dice aquí, pero que el Señor la va a santificar, habiéndola purificado, dice, en el lavamiento del agua por la palabra. Una vez que nosotros nos convertimos, en ese momento nosotros pasamos a ser ¿qué? Parte de la novia de Cristo, ¿verdad? Pero el Señor tiene que empezar ¿a qué? A santificarnos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser más adelante aquí, dice, a fin de presentársela a sí mismo. O sea, Él mismo santifica a la novia para presentársela a Él mismo. Es como si yo le dijera que
Me imagino que el profeta Oseas, mi esposa predicó de él, que Dios la manda que se case con una prostituta. Me imagino que cuando él se casó con ella, o cuando él la encontró en la calle, la encontró con aspecto de una prostituta, ¿verdad? Tal vez no es el mismo aspecto de ahora, porque no lo era, pero tenían finalmente una forma que las distinguían, que eran mujeres de la calle. Pero me imagino que el día que Oseas la tomó para mujer y ella decidió casarse con Oseas, yo creo que Oseas la preparó, ¿verdad que sí? Yo creo que Oseas la vistió o le compró ropa adecuada para casarse con él, para presentarse al templo. ¿Para qué? Para decirle al mundo, mira, esta es la novia que yo escogí para que sea mi esposa. Pues eso mismo hizo Cristo Jesús. El problema con la mujer de Oseas es que todos sabemos qué pasó después de que se casó con Oseas. Seguía siendo infiel. ¿Verdad que sí? Seguía siendo la misma mujer. Lo único que cambió en ella fue que la apariencia. Y eso es lo que pasa ahora muchas veces en las iglesias, que la iglesia, el Señor la purificó, el Señor la limpió, pero la iglesia se siguió pervirtiendo. Dice aquí, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ve lo que el Señor hizo a nosotros y está haciendo, hermano. Yo siempre les digo, a veces nosotros nos desanimamos porque viene el pecado, porque caemos y decimos, no, es que no puedo. No es que no puedas, es que aquí estamos en un proceso y el Señor está trabajando en nosotros. Yo les he dicho, nosotros somos como un edificio que está en remodelación. El Señor está trabajando todos los días, todos los días. El problema es que no te quieras purificar o que yo no me quiera purificar. ¿Cómo me voy a purificar, hermano? Acuérdese, ¿cómo? Con la palabra de Dios. ¿Ok? Yo le decía, me decía, una persona me decía a mí que si es malo la vestimenta. Ya vamos a hablar de la vestimenta y vamos a hablar de otras cosas, de las celebraciones. Y a nosotros muchas celebraciones nos gustaban, ¿verdad que sí? La Navidad. Hace unos días nos regalaron unas esferas y yo les decía a la hermana Vero que para adornar la iglesia o que adornaran ahí su casa. Eso en tono de broma, pero antes era lo que nos gustaba. Pero de alguna manera el Señor nos hizo entender que eso estaba mal, ¿verdad que sí? Bueno, esa es parte de la purificación. Y el Señor va quitando. Hace poquito también me dijeron, es que usted cambia su doctrina. Pues sí, a lo mejor cambio mi doctrina y voy a ver muchas cosas que voy a cambiar conforme las vaya entendiendo, porque yo no entiendo todo lo de Dios. No creo que haya alguien que entienda todo lo de Dios. Tal vez va a haber muchas cosas que voy a cambiar todavía en el futuro, pero porque nos estamos purificando, porque estamos queriendo hacer las cosas para mejorar, no para empeorar, sino para mejorar. Va a haber alguna vez que usted venga y me diga, hermano, yo creo que lo que usted está haciendo es pecado. Y si usted me enseña con la palabra de Dios, le digo, ¿saben qué, hermano? Sí tiene razón, está mal. Tenemos que tener la humildad también de reconocer cuando estamos haciendo las cosas mal. Y si alguien nos dice que está mal, pues tenemos que aceptar lo que está mal. Porque el Señor nos está purificando. Por eso nos quiere Él presentar como una iglesia, como su novia que sea santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como así a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, así mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hace ratito estaban dando aquí testimonios de lo que Dios hizo o lo que ha hecho con nosotros. ¿Te ha abandonado alguna vez Dios? Nunca nos ha dejado ni nos va a dejar. Tal vez nos va a meter en un aprieto porque es necesario que también nos discipline, es necesario que también crezcamos en la fe, y la única manera que hay para que nosotros crezcamos o a veces podamos ver la gloria de Él es a través de la prueba. Es a través de la prueba. Jesús antes de llegar a la cruz se fue a orar al monte, y en el monte estando orando, Él le dijo a su padre, Padre, no hay otra manera de que tú puedas hacer esto.
El Señor le dijo, no hay otra manera, es la única manera que hay, es que tú vayas a morir a la cruz, no hay otra. A veces nosotros quisiéramos que no fueran las cosas como son. Quisiéramos que fueran de otra forma. Pero si son de otra forma no vamos a entender. Si son de otra forma no vamos a entender. Aún así, siendo la forma en que son, nos cuesta mucho trabajo en comprender y entender. Mira el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. 40 años en un camino de 3 días. No recuerdo bien cuánto tiempo les iba a tomar llegar a la tierra prometida, pero 40 años y no pudieron ver que Dios estaba tratando con ellos. No, eso es triste, hermano. Cuando tú sabes que está dura la situación y está dura la situación, que no puedas doblar tus rodillas y decirle al Señor qué está pasando y por qué está pasando. Y decirle, Señor, háblame con quien tú quieras. Si yo estoy cometiendo un pecado, si yo estoy haciendo algo malo, comience por ahí, hermano, eso no es malo. Lo que es malo es que yo vea la situación en la que usted está y yo le diga, usted está mal porque está en pecado. Eso sí está mal. Pero que usted doble sus rodillas y le pregunte al Señor, Señor, ¿qué estoy haciendo mal yo? ¿Qué está mal? Hace mucho tiempo oramos por una hermana, tenía poquito tiempo en Cristo y ella le estaba yendo mal en todo, mal, estaba perdiendo su casa, estaba perdiendo su trabajo y muy triste la hermana llorando nos platicó y no se congregaba con nosotros, pero nos conocimos, hablamos con ella y yo le dije, hermana, ¿por qué no le pregunta a Dios qué está pasando en su vida? Ella tenía poquitito tiempo, hermano, de ser cristiana. Le dije, pregúntele a Dios, hermana, porque lo que se está pasando no es normal. Dios nos mete también en pruebas, pero aún en la prueba tenés que preguntarle a Dios por qué. ¿Por qué? Acuérdese Josué cuando estaba peleando la guerra, fue y le preguntó al Señor, Señor, estamos perdiendo muchos soldados, estamos perdiendo la guerra, no podemos tomar el territorio que tú nos dijiste que está pasando. Y el Señor le dijo, hay pecado en el campamento. Le dije a la hermana, vaya, pregúntele a Dios, hermana. Le dije, yo tengo la fe que el Señor le va a hablar y usted me va a platicar. Hermano, creo que no pasaron ni 2 días cuando encontramos a la hermana y me platicó. Nos dijo, hermano, ¿qué cree? Que ya me contestó Dios. Le dije, oh, sí, hermana. Dijo, sí, hermano, estaba haciendo yo algo mal. Y le dije, bueno, hermana, no necesita contarme qué está haciendo mal. Usted lo sabe más que nadie. Pídale perdón a Dios y ya no lo haga. ¿Ve? Dios contesta, hermano, pero si nosotros no nos ponemos, mire, a veces yo digo, ayunar no es como que tú estás forzando a Dios que te conteste la oración. Yo no entiendo, la verdad, yo no entiendo completamente el ayuno, cómo es y para qué es. No sé si me voy a ir de esta tierra y no lo voy a entender. Lo único que sí le puedo decir es que cuando el pueblo de Nínive iba a ser destruido, dice que desde el más anciano hasta los animales se pusieron en ayuno. El rey decretó que todo el mundo tenía que ayunar porque Jonás entró diciendo que Dios iba a acabar con la tierra de Nínive. Y Dios se arrepintió de que iba a destruir esa ciudad. ¿Por qué? Porque esa gente se arrepintió de corazón. Porque esa gente en ayuno y en oración le clamaron a Dios y Dios contestó. No siempre es así. Hay veces que uno ayuna y ora y Dios no contesta. Pero Él sabe por qué. Pero cuando tú te humillas delante de Dios, te pones en ayuno y en oración y le dices, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y si estoy haciendo algo mal, dímelo, porque esta no puede ser una situación normal. Hay un pastor muy famoso que dice que él llegaba a su casa y en lugar de leer la palabra de Dios, él llegaba con el control de la tele, se ponía a ver televisión en lugar de orar, de platicar con Dios, de darle gracias. Él se sentaba a ver televisión. Dice, yo no miraba nada malo, me gustaba ver películas de vaqueros, de esas antiguas, viejitas, donde están la gente en los caballos y eso. Dice, yo no miraba nada malo, pero una vez, dice, yo me sentí tan mal y yo le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Dice, yo he leído en tu palabra el día de Pentecostés, cuando tu Espíritu Santo descendió. Dice, y esto no es Pentecostés. La iglesia donde yo estoy pastoreando no es Pentecostés.
Eso no es gente llena del Espíritu Santo. Señor, muéstrame qué es lo que está mal. Ve, este hombre en humildad se acercó a Dios y Dios le dijo, pues apágame tu televisión, ponte a orar y enseña a los hermanos a orar. Hermano, dice este hermano que no tenían bancas, no tenían dónde estar, y el Señor le dijo, tú vas a poner una iglesia en Nueva York. ¿Sabe dónde hacen cada año, año nuevo que celebran en Nueva York? Times Square se llama esa plaza. Le dijo, tú vas a poner una iglesia en Times Square, dice, yo te voy a proveer para ella, comienza a caminar por ahí y tú vas a ver un lugar que te van a vender y lo vas a comprar. Si usted sabe lo que yo estoy diciendo, hermano, es lo mismo en el tiempo que Dios le habló al tiempo de ahora. Esos terrenos en esos lugares cuestan carísimos, hermano, si no es lo más caro que se puede encontrar en el mundo, hermano, de terrenos. Algo que él no se podía explicar, algo que él no podía saber cómo iba a ser. Y dice que fue a ver y estaba un cine ahí donde viejo, arrumbado, y que fue a preguntar y que le dijeron, ¿te vale tanto? Sí, te cuesta tanto, sí se vende. Pues él obviamente dijo, no, pues ¿de dónde? Dice, hermano, inexplicablemente comenzaron a llegar cheques a mi casa, donaciones de otras iglesias. Dice, hermano, en poquito tiempo habíamos comprado ya ese edificio y hasta ahorita, hasta el día de ahora, existe esa iglesia todavía en Times Square. Así se llama. ¿Por qué? Porque alguien decidió humillar su corazón, porque alguien decidió caminar con Dios. Y cuando nosotros decidimos hacerlo, hermano, cuando usted decide caminar con Dios y hacer las cosas como a Dios le gustan, usted tiene que ver la respuesta de Dios, hermano, tarde o temprano. Dice aquí, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Un hombre que aborrece a su mujer, un hombre que no la sustenta, que no la cuida, no puede ser cristiano. Me decía a mí, hace poquito mi hijo, pero que si puede ser cristiano sin venir a la iglesia. Y si ¿tú crees que yo puedo ser cristiano sin ir a la iglesia? Mire lo que dice el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, todos somos miembros del cuerpo de Cristo, de su carne y de sus huesos. Ve la intimidad que nosotros tenemos con Dios, la profundidad que estamos unidos a Cristo tan profundamente que somos parte de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Qué pasa con una persona que no se quiere congregar, que no quiere estar en el cuerpo de Cristo? ¿Usted cree que es cristiano y que se va a salvar? Es como si Dios se quitara el ojo y lo dejara en su casa y se viniera toda la demás. Así es. Es como si Dios se quitara una parte de su cuerpo y la dejara y decir, esa parte todavía está bien. No, por eso es que tenemos que estar donde, hermano, donde está lo santo, buscar lo bueno, buscar lo perfecto. Pero si nosotros es lo último que queremos, estar en la casa de Dios, él mismo me decía, es que me han decepcionado los cristianos. Mire, si alguien se fue de la iglesia porque la iglesia lo decepcionó, se van a tener que suicidar. No, se van a tener que quitar la vida porque es la única manera que puedan salir del mundo, porque el mundo los decepciona a cada rato, hermano. A cada rato el mundo los está decepcionando, y no se quejan del mundo. No, felices. Feliz. Es más, si va a ver a mi hijo feliz en el mundo. Feliz. No se queja del mundo, y el mundo lo ha decepcionado muchas veces. No se queja de eso. ¿Ve? Por eso es que todo lo que las ideas que nosotros tenemos, esa idea que Jesús tiene de no congregarse y de pensar que es algo, de no congregarse y de quejarse de la iglesia y no quejarse del mundo, esas son ideas que Satanás ha puesto en su mente. Pero él ha permitido que esas semillas, esos pensamientos hayan llegado a él, y no nada más que hayan llegado a él, sino que hayan hecho nido. Ahí encontraron un nido
para poder reproducirse y ahora quejarse de todo. Y así Cristo nos sustenta y nos guarda, hermanos. Así tenemos nosotros que ser los unos, acuérdense cómo empezó, los unos con los otros. Los unos con los otros. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Ven lo que le estoy diciendo? Nosotros, ¿qué somos con Cristo? Una sola carne. Una sola carne. Por eso cuando nosotros vamos manejando y el de al lado se me quedó viendo feo y le acelero porque le quiero ganar y voy peleando con él, ¿usted cree que él está viendo a Cristo? Pero tú eres uno con él. ¿Ve? Es por eso que le digo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Va a haber ocasiones que la gente nos va a querer buscar pleito. No haga caso. Es preferible que lo humillen, es preferible que le hagan lo que le hagan, pero acuérdese que usted es uno con Cristo. ¿Y qué hizo Cristo cuando lo humillaron, cuando lo golpearon, ¿Qué hizo? Nada. Nada. Él callado, dice, como cordero, no abrió su boca. ¿Y lo podía haber hecho? Claro que lo podía haber hecho. Y con justa razón, y haberles dicho hasta que se cansara de lo que él quisiera, porque él era Dios en la tierra. Pero dice que no abrió su boca. Nosotros somos la iglesia de Cristo, somos un cuerpo con él y tenemos que comportarnos como él. Por eso ve la importancia y el amor que Dios ha tenido con nosotros, que no nos deja, no nos desampara. De esa manera es como nosotros tenemos que, el matrimonio bien llevado, esa es la relación que Cristo tiene con su iglesia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de la iglesia y de Cristo, para que ellos pudieran entender cómo Cristo nos ama, cómo Cristo nos sustenta, cómo Cristo nos guarda. Por eso usted encuentra todos estos pasajes y hay muchísimos más, 160 versículos, solamente escogí algunos que hablan de nuestra unión con Cristo. ¿Se puede usted imaginar la importancia? Y muchas iglesias no predican de esto, se olvidan de la unión con Cristo, nos olvidamos de que si Cristo está en mí, tengo que tener que amar a mi prójimo, haga lo que haga, me diga lo que me diga, tratar de no pelear, tratar de no tener problemas con los vecinos, con los hermanos. Hace rato estábamos hablando de cómo no podemos tener convivencia entre hermanos. Es que Cristo no está en alguna de las dos partes, así sencillo. Cristo no está en alguna de las dos partes cuando peleas. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos olvidado de que Cristo vive en nosotros. Eso se nos olvida. Y a la hora que nosotros peleamos, sale el viejo hombre a relucir. Y el nuevo hombre lo hacemos a un ladito y le decimos, espérate, nomás déjame arreglo esto y ahorita. Es mejor pedir perdón, dicen, ¿verdad? No, hermano. En Cristo no. Pero vea, hermano, la importancia de que nosotros permanezcamos en Cristo. Cuando tú callas, cuando alguien te ofende y te callas, cuando alguien te roba y dices, está bien, si no me quieres pagar, no me pagues. Está bien. Y se lo pones en las manos a Dios. Hermano, eso está demostrando que tú eres un hijo de Dios. Eso es que tú eres un hijo de Dios. Vamos a ponernos de pie para orar.